por favor, ¿quién me dice algo que sepa de India, de la India? ¿Qué saben de la India, jóvenes? Está muy poblado. Es el segundo país más poblado del mundo. Muy bien, Camila. ¿Qué más? Pues la Es que hay, diferencia, Silvia. la diferencia de las castas que había en Nueva España y en India es que pues, en Nueva España era como por su color de piel y las que hay en India son por el nivel de, por su clase socioeconómica que tengan, así se clasifican. O sea, ahí hay 5 tipos por cómo se clasifican. Muy bien, excelente, Silvia. Carlos. aquí hay como mucha desigualdad, ¿no? Que hay muchas personas ricas, pero también hay muchas personas pobres. Ok, o sea, está muy bien ese método. ¿Quién más sabe algo de la India? ¿Nadie ha tenido oportunidad de ir a la India? ¿Nadie quiere ir a la India? Nadie se le antoja ir a la India, ¿verdad? ¿Por qué no? Nadie quiere ir a tomarse su foto en el Taj Mahal y subirla a Instagram. La verdad, no, profe. ¿Por qué no, Marisol? A ver, cuéntanos. El calor. Aparte, pues, bueno, no sé qué tan cierto sea, pero había llegado a escuchar que no son como muy buenos con el inglés, entonces pues ¿a qué voy a perderme? Y luego para conseguir un traductor y todo eso, y digo, no, mejor me quedo en mi casa. No, aparte como que las ciudades más padres o lujosas son muy caras. Ok. ¿Alguien más que sepa algo de la India? Bueno, nuestras economías... ¿Alguien tiene India en el trabajo del eje? No sé si alguien tiene República de la India en el eje. No creo, ¿no? Porque no forma parte del G. Bueno, sí forma parte del G20, pero no estoy seguro que lo hayamos escogido dentro del G10. Sí. Sí, profe. Bueno, yo lo tengo. ¿Tú tienes, Donatio? Sí. Ah, ok, bueno, a ver, entonces platícanos un poquito de tu trabajo anterior. ¿Qué hay en la India? ¿Qué lograron investigar? ¿Se acuerdan? Pues que... Pues sí hay una gran cantidad de gente pobre, ¿no? Mucha gente pobre. Población. Okay. Somos un país muy parecido en muchos sentidos a la India. Somos una economía emergente que está empezando en desarrollo, nos estamos desarrollando. Ellos también son un país que se está desarrollando. Son un país excesivamente religioso. Nosotros también somos un país excesivamente religioso. Y tienen un grave problema de diferenciación social. Como dijo creo que Silvia, sí tenemos una diferencia entre las castas que existieron aquí en México y las castas que existieron en la India, que existen todavía. En México ya no nos dividimos por castas, afortunadamente sí lo superamos un poquito hace 200 años, sin embargo sí tenemos graves problemas de discriminación. Creo que ya me han dicho que cuál es el principal problema de discriminación en México, que tenemos el clasismo. El clasismo es, no sé si ya lo vimos aquí, creo que no. A ver. Vamos a dividirlo en varias cosas. La discriminación. Entonces, la discriminación puede ser xenofobia, clasismo. ¿Quién lo escribe? Sí, está bien, Silvia, no me preocupes. Clasismo, racismo. ¿Por qué era cada una? ¿Qué es la xenofobia? Es como el odio hacia otras naciones, otros países. Así es. Alude a la diferencia entre origen nacional, es decir, entre el origen por país. El clasismo alude a la diferencia por clase social. ¿Y el racismo a qué alude? ¿A la etnia o a la raza? No. Raza, étnica, origen étnico. A ver, déjenme buscar una cosita bien padre.
Esperen un segundo, es que no encuentro el archivo. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cómo está? Un segundo. Les voy a poner esta tabla, pero esta lo vamos a tratar de derivar. A ver, ¿qué es este tema que siempre hablamos acerca de la discriminación? ¿Por qué discriminamos a otras personas por su origen étnico? Es decir, ¿en qué momento somos racistas? O sea, racistas. ¿Qué es lo que nos fijamos cuando somos racistas? A ver, ¿quién me dice? Puede ser como en sus creencias, color de piel. Creencias, color de piel, deseos. Y las costumbres. De las costumbres. ¿Y por qué discriminamos? ¿De verdad creen que hay una diferencia importante en el tema? O sea, que hay una diferencia importante en lo que somos como seres humanos, o no lo hay. ¿No creen que lo haya? ¿No creen que sí hay una diferencia racial que debemos considerar como otras cosas? ¿Cómo insultan de forma racista a una persona? O sea, ¿en qué momento pueden hacer un comentario que sea considerado racista? Cuando dicen, bueno, o nombran su raza como una burla. Por ejemplo, cuando hay muchas personas que hoy en día insultan como eres una india o algo así, cuando pues no es un insulto. Excelente. Hablando precisamente de ese tema de la India, está mal y está terrible cuando nosotros o personas en general se refieren a las personas de origen indígena como personas indias. Sé que estamos muy acostumbrados a decir los y las indias, los indios, refiriéndonos a las personas nativas de un lugar. Sin embargo, está mal dicho. ¿Por qué? Porque una persona que nace en un lugar, crece, se desarrolla en ese lugar, es una persona indígena, no es una persona india. Muy bien, Silvia, exacto. Prieto, tal vez, naco, nos hemos referido a muchas personas. En ese sentido, discriminamos de esa forma. Los vocablos o las palabras que utilizamos tienen mucho que ver en el sentido de cómo discriminamos a las personas. Siempre que nos refiramos siempre a las personas que son de origen indígena, particularmente nuestras comunidades indígenas aquí en México, recuerden que hemos hablado de que México es un estado plurinacional, tenemos aquí muchos tipos de naciones, entre ellas las diferentes naciones indígenas. Siempre que nos refiramos a ellos, nos debemos referir a personas indígenas. En el pasado, cuando estábamos hablando de esta época de castas, y ustedes probablemente lo investigaron ya que vieron las 16 castas que existían en Nueva España, van a ver que decía indio con tal, ¿no? O negro con tal. Eso eran, la referencia a los indios nace porque efectivamente hace 500 y cachito años, cuando llegan los españoles a México y las primeras incursiones europeas en México, ellos creen haber llegado a la India, por eso nos dicen indios a nosotros. Pero en realidad somos indígenas y personas de la India de la República de la India, son indios. Ellos, su gentilicio, es decir, la gente originaria de la India, son indios. No son, y las personas indígenas son absolutamente diferentes. Entonces, tratemos siempre de corregir, de tener esa pequeña corrección política, de no, para no tratar de
o tratar de ser lo más correctos a nivel político en ese sentido, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿cómo nos referimos a las personas por esa relación de racismo? ¿Por qué discriminamos a otros por su raza? ¿Qué no nos gusta en las otras personas que discriminamos? La diferencia de ideas y costumbres. Pues. Ajá, diferencia de ideas y costumbres, pero específicamente en el tema de la raza. ¿Por qué existe, como lo que pasa con George Floyd, por qué existe ese tema de lo de Black Lives Matter? Pues, o sea, yo siento que, bueno, en mi caso creo que nunca he criticado a alguien por su raza, o sea, por ese tema así no. O sea, por clase social o así, pues sí, quizá que sí, he hecho un comentario. Pero pues siento de que justamente como este movimiento de la supremacía blanca, o sea, se tiene la idea de que somos mejores que otros, ¿no? Por el simple hecho de tener otro color de piel o así. Sí, exactamente, por el hecho de obtener otro color de piel. ¿Y en qué sentido? Sí, o sea, no es, como dice Silvia, dice, no es tanto el color o costumbre, sino el dinero. Sí, por eso tenemos esa diferenciación. En México somos mucho más clasistas que racistas. Aquí no tendemos tanto a discriminar a las personas por su color de piel o su origen étnico. Sin embargo, sí hay una importante discriminación a las personas por su origen étnico. Hace algunos años hubo un estudio, bueno, no un estudio, fue una prueba de lo que pasaría, de cómo reaccionaba la sociedad ante, pusieron a una señora indígena a caminar por las calles de Mazarik, en Polanco, que como ustedes saben es una de las principales avenidas de más alto nivel socioeconómico en México, en donde se encuentran pues las tiendas más caras del país, ¿no? De todas estas tiendas de moda, de ropa, boutiques de las más exclusivas de diseñador. Y entonces estas dos señoras que iban de origen indígena, obviamente vestidas con pues, los trajes típicos de sus regiones, entrando a las tiendas para ver las reacciones de las diferentes personas. La verdad es que el estudio fue bastante exitoso en el sentido de demostrar esta discriminación racial. Y cada vez que entraban a una tienda, eran puestas bajo una estricta vigilancia en cada tienda por el simple hecho de vestir con sus pues, vestimentas regionales, es decir, pues con sus huipiles o con lo que iban vestidas en ese momento. E incluso hubo una tienda en donde no las dejaban pasar por el hecho de cómo se veían. Obviamente esa tienda fue amonestada y fue reprimida por las autoridades. Sin embargo, sí se demostró que hay una discriminación latente en nuestro México, particularmente hacia las personas indígenas. De hecho, se considera que las personas más discriminadas son las mujeres indígenas, adultas mayores, que cumplen las tres formas de discriminación más terrible que existen en este país. Primero, ser mujer, ser indígena y ser un adulto mayor. Entonces, esos son los grupos más vulnerables que tenemos actualmente en México, los indígenas. Dime. Perdón por interrumpir, pero, o sea, un ejemplo de esto que dice de las personas indígenas es la actriz esta de la película de Roma. Claro, excelente. Que pues al principio todos decían como de, pues, ¿qué le pasa? O sea, y ahorita es como internacional, entonces, pues... Exactamente, Diego, tienes un gran ejemplo. El tema de esta niña, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la actriz. Yalitza, ¿no? Yalitza. Exacto, Yalitza, ¿no se llama? Ha sido uno de los ejemplos más claros de la forma de discriminación hacia los indígenas en México, ¿no? Es una actriz ya de talla internacional que pues estuvo nominada al Oscar, no creo que no lo ganó, pero estuvo nominada a los grandes premios internacionales y actualmente es una gran figura a nivel internacional. Sin embargo, hubo en su momento, como dice Diego, gran discriminación, particularmente de su propio gremio, es decir, de sus propios compañeros actores en México. Recuerdo que hubo muchos comentarios muy racistas de parte de algunos otros actores mexicanos, en los cuales decían, pues es que es una india, es una no sé qué, o sea, que se referían de una forma demasiado peyorativa a las actividades que ella estaba realizando,
y aparte eran pues sus propios actores, ¿no? Otros diferentes actores que pues al no tener la misma oportunidad que ella tuvo, criticaban en el sentido de que había ella, por qué ella obtenía ese tipo de oportunidades siendo de esa forma como es, ¿no? Creo que la carrera que ha llevado esta señora o esta señorita pues es muy exitosa. Afortunadamente logró pasar ese tipo de comentarios y trascendió ese tipo de cosas, pero existe todavía esa discriminación, ¿no? Entonces tenemos que aprender de eso a no hacerlo. ¿Por qué no lo debemos hacer? Porque siempre va a haber alguien que discrimine e incluso nos va a discriminar a nosotros. ¿Nos hemos sentido discriminados nosotros? ¿Alguna vez alguien de aquí se ha sentido discriminado por algo o alguien? ¿En qué sentido al menos? ¿Quién se ha sentido discriminado alguna vez? Valentina, ¿por qué te has sentido discriminada alguna vez? No, pues es que por mi acento muchas veces he recibido críticas o burlas por parte de, pues, de mi origen. Oye, ¿por qué? Si el acento argentino es muy bello, Valentina. De hecho, hay un estudio en Latinobarómetro de Latinoamérica que habla que el 80% de América Latina quisiera tener el acento argentino. Es uno de los mejores acentos que puedes tener, Valentina. Felicidades. Yo te felicito por él. Pero, efectivamente, específicamente ese caso es un caso de xenofobia. Y hablamos de la xenofobia cuando vemos a otras naciones. ¿Qué pasa? Bueno, ahora que no salen mucho, espero, pero los que cuando íbamos a la escuela, recordarán que en los semáforos camino a la escuela hay muchas personas de origen hondureño o de origen guatemalteco o de origen del salvadoreño que vienen de otros lados, de América Central particularmente, y se encuentran pidiendo dinero o están ahí. ¿Qué piensan del efecto de migración, jóvenes, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver con el tema de xenofobia? ¿Qué piensan acerca de estos migrantes que vienen de Centroamérica? ¿Alguien está en contra de ellos? Yo. ¿Por qué, Ganos? Pues es que nosotros como mexicanos nos quejamos de cómo Estados Unidos trata a los inmigrantes mexicanos. Pero no es sorprendente que también muchos mexicanos tratamos de esa manera a los inmigrantes. Pues es como una cadena, porque finalmente sentimos están invadiendo nuestro territorio. Y más porque no sé cuánto tiempo tiene que estaban apoyando a las caravanas migrantes. Entonces, he escuchado muchos comentarios de muchas personas que están en contra de ellas y su argumento es que ellos que están haciendo aquí les quieren estar dando trabajo a personas que no son ni siquiera, si personas de nuestro propio país no tienen trabajo, le quieren dar trabajo a personas que ni siquiera están aquí legalmente, ¿no? Pero lo mismo pasa con Estados Unidos hacia nosotros, entonces es como una cadena porque nos sentimos de esa misma manera y yo estoy en contra de ello, sí estoy en contra de ello porque muchas sí es algo, sí, igual muchos mexicanos no tienen trabajo aquí, igual están de la misma manera que ellos pidiendo dinero en la calle y los quieren ayudar y muchas veces pues esa ayuda ni siquiera es utilizada de una buena manera o ni siquiera sí, es... claro, tienes un punto excelente y el tema de la xenofobia es uno de los temas más espinosos del tema racista, porque, bueno, el tema de la discriminación, porque la discriminación se da en estos sentidos, racismo, discriminación por su origen étnico, pero digamos que el tema de la xenofobia termina, y la migración termina en un sentido de que nos sentimos invadidos por otras personas que no tienen mucho que ver o no tienen las mismas costumbres que nosotros, y este es uno de los casos más importantes, que es el tema de la migración. Ahora, el tema racista, digamos que no afecta en el sentido de a una persona cuando es racista, esa persona es racista no por el hecho de que esa persona llegue de otro color y le quite algo o lo afecte. En realidad es un tema más psicológico, de que pues, a mí no me gusta, entonces no lo acepto y soy racista. Sin embargo, el tema de la migración sí termina siendo muy particular y relacionado a la xenofobia, porque mucha gente se siente aludida a que le están quitando algo cuando llegan otras personas de otros países. Para las leyes internacionales, la migración es un derecho humano.
¿Por qué es un derecho humano? Porque, pues, originalmente, si ustedes ven un mapa, no debe haber fronteras. O sea, la geografía no nos marcó fronteras específicas y no nos dijo, ustedes quédense aquí y aquí van a tener su país. Ok, sí, ahorita comentamos eso. Las fronteras nacen de una cuestión humana. Entonces, tendemos a decir que estas fronteras son específicamente que existen y no debe venir otras personas. Pero sí, efectivamente, las leyes internacionales protegen el sentido de la migración. Vamos a nosotros a tener aquí en esta clase la próxima jornada migratoria que se va a llevar a cabo en noviembre y que vamos a entrar a diferentes conferencias y diferentes pláticas precisamente con migrantes para que nos cuenten ellos sus historias, que son bastante trágicas en muchos sentidos, acerca del por qué los llevan a migrar. Muchas veces no entendemos el hecho del por qué, porque sí tenemos ese sentimiento de es que vienen a quitarme las cosas o vienen a quitarle las cosas a nuestra gente. Y tenemos un sentimiento y somos excesivamente xenófobos también en México. Y como Durka aquí, por ejemplo, pone en el chat que la discriminación proviene de la inseguridad que tiene uno mismo. Sí, también proviene efectivamente de la inseguridad que tenemos en nosotros mismos. ¿Cómo es posible que podamos decir acerca de una raza cuando las razas no existen, jóvenes? Y mañana, bueno, no mañana porque es su clase psicológica, el viernes les voy a poner, a ver si voy a buscar el archivo, una cuestión muy interesante, que es esta teoría del por qué salimos o creemos que somos racistas o que no somos racistas. Ahora, la diferencia entre estos tres, pues es básicamente ninguna. O sea, entre estos tres puntos de discriminación, ninguna. Alude una a la diferenciación por país, a la diferenciación por clase social, a la diferenciación por origen étnico. ¿Cuál de estas tres se les hace más absurda? ¿Cuál es la más tonta? Todas. Todas, ok, sí. Alguien que me diga, esta sí está muy estúpida, profesor. ¿Por qué somos así? Las tres son diferentes. Hay un punto central, que es como lo mencioné hace un momento. El tema de la xenofobia sí tiene en el sentido de, hay una afectación a la gente específica que piensa que por el hecho de que otra persona llega de otro lado, va a verse afectado un interés. Es decir, tiene realmente una repercusión. Hay un por qué somos así, un por qué real, por qué creemos que alguien va a llegar y nos va a quitar nuestras cosas. Pero en el tema del clasismo y el racismo no existe ese origen del por qué creemos que nos van a quitar cosas. Una persona de origen afrodescendiente, de color negro o de rasgos asiáticos, no va a llegar a ser nada. Simple y sencillamente es una cuestión psicológica que yo pienso que no me gusta, entonces por lo tanto no soy absolutamente racista o discriminador en ese sentido. Y el clasismo es algo absolutamente que no tiene nada que ver con el hecho de nada más que el dónde nací. Entonces, las tres son absolutamente aberrantes y obviamente, ¿por qué no hemos podido combatirlas? ¿Y por qué en esta última década particularmente se han incrementado? Ha habido un incremento sustancial en movimientos racistas en el mundo. No solo, ojo, no solo estoy hablando de los movimientos supremacistas blancos, como los vieron en su caso, sino también incluso al revés, supremacistas negros o supremacistas incluso de cualquier otro origen. Hay muchos movimientos asiáticos, hay muchos movimientos europeos que hablan acerca del tema de la xenofobia, particularmente en el tema de la migración de África hacia Europa. Y en México nos hemos vuelto nuevamente muy xenófobos en muchos sentidos, además de que somos clasistas y racistas. Profe, Dime, Alexa. tengo una duda. O sea, Sí. La xenofobia es como que nos da miedo que nos quiten las cosas del país. Pero, El origen, sí. Pero el clasismo y el racismo también tiene como eso, ¿no? Porque son por prejuicios. Sí, exacto, son prejuicios, ¿no? O sea, sí, absolutamente, es un prejuicio que yo juzgo a una persona sin antes saber cuál es su intención. El punto de la xenofobia de decir, sí tiene una razón de ser, no estamos justificando, por supuesto,
sino es que no es algo meramente psicológico. El tema del clasismo o racismo, pues no digamos que una persona blanca ¿Me escuchan por aquí? Perdón, jóvenes, se trabó la computadora y murió. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, hola. Excelente. Bueno, entonces, nada más para terminar. El tema de la xenofobia significa que no es algo meramente psicológico, sino que tiene algo que ver con el hecho de que sí hay un interés afectado específicamente por otras personas. Ahora, el clasismo y el racismo no lo tienen eso. Nadie va a llegar una persona blanca y me va a quitar el trabajo por ser blanco. Ahora, es importante que consideren que en estos temas también se encuentra la discriminación por el simple hecho de los deseos de las personas. Estamos hablando de la discriminación contra comunidades como la comunidad LGBT, como el simple hecho de ser mujer, que ahora estamos tan en boga ese tema del feminismo, o el simple hecho de pensar diferente, tener una religión diferente. Todo ese tipo de temas también tienen que ver con la discriminación. Mañana vamos a seguir viendo, bueno, mañana que me entreguen esto, quiero que me hagan la diferencia, o sea, que me lo entreguen con el tema de sus equipos, el tema de las castas. ¿Por qué es importante? Porque estamos entendiendo el origen de por qué somos así. ¿Qué es lo que nos llevó en algún momento a hacer este tipo de diferenciaciones por clase social o por origen étnico? Entonces, ¿alguien tiene duda, comentario? ¿No? Si no tienen dudas ni comentarios, entonces son libres de irse a su siguiente. Gracias.